Buenas tardes. Hemos decidido comparecer frente a ustedes, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y yo, con el propósito de responder las preguntas que ustedes quieran hacer respecto a la etapa en la que estamos al día de hoy, luego de que ocurriera la subasta de las aeronaves, de las 7 aeronaves pertenecientes al fideicomiso, tal como lo establece la ley 18931, y respecto del cumplimiento de los objetivos por los que todavía estamos trabajando, que todavía no se han cumplido, que tienen que ver con asegurar una adecuada conectividad, la conectividad que el Uruguay necesita, proteger la mayor cantidad de fuentes de trabajo de los trabajadores de Pluna y proteger los intereses del Estado. Entonces, hemos trabajado mucho, estamos trabajando mucho, pero creo que lo importante, después de esta introducción, en la que todavía no tenemos novedades para presentarles, sabemos que hay muchas preguntas, lo mejor es entrar directamente a las preguntas que ustedes tengan para formularnos. Sí, le damos la palabra al señor ministro Lorenzo, por favor. Vamos directo a las preguntas. ¿Les parece? Sí, cómo no. ¿Alguna pregunta entonces? Creo que está por ahí. Ya va Javier. No, digamos, a modo de introducción, que nos sintetizaran cuál es realmente el momento, digamos, de las gestiones, de las negociaciones, de las propuestas, en fin, una síntesis de dónde estamos parados a esta hora en el tema Pluna. Sí, yo le diría que en estos momentos, en estas circunstancias, el gobierno está abocado a solucionar los problemas que dieron origen a todo este proceso que en estos últimos días tiene relación con la subasta. ¿Cuáles eran esos objetivos? Los objetivos que teníamos por delante eran, en primer lugar, como dijo el ministro Pintado, proteger el patrimonio público. Protegerlo de manera razonable, de manera transparente y sobre todo, y lo que es más importante, en un escenario como el de la subasta, que asegura las condiciones adecuadas para que cualquier oferente pudiera hacer su propuesta por el lote subastado. Como consecuencia de la subasta, hay una noticia que tiene que ver con la adjudicación, y es que quien fue adjudicatario del lote plantea que esas aeronaves tiene previsto que no vuelen aquí, sino que van a ser utilizados con otro fin. Por tanto, si esa es la circunstancia, el gobierno se propone analizar y recibir, por tanto, ideas y elaborar propuestas que permitan cumplir con los objetivos que nos habíamos trazado. Esos objetivos eran, obviamente, los que la subasta ya aseguró. Lo que la subasta asegura, en primer lugar, es que mediante un mecanismo transparente se adjudicó el lote y que el Estado ha preservado el valor de los recursos que había invertido en la empresa mediante el otorgamiento de la garantía sobre las aeronaves. Pero quedan otros objetivos por cumplir que son tanto más importantes que este. En primer lugar, el gobierno quiere contribuir a solucionar los problemas de conectividad, el debilitamiento de la red de conectividad regional que ocurre como consecuencia de que una parte muy importante del transporte aéreo del país, regional, estaba directamente vinculado a la operación de una empresa que había dejado de existir. Entonces, este es un objetivo, obviamente, del momento, porque ese objetivo no se agota en la subasta. Lo segundo es que proponíamos que ese restablecimiento de una red adecuada de conectividad tuviera como fondo, además, ofrecer la mayor cantidad de oportunidades de trabajo para quienes habían estado involucrados en un emprendimiento que había quebrado, que había extinguido, por tanto, las fuentes de trabajo, y era absolutamente imprescindible que el gobierno tomara a su cargo este objetivo porque
como resultado de la subasta aparentemente no ocurría. Y en tercer lugar, asegurar que este proceso de encontrar una solución era un proceso abierto, un proceso en el cual el gobierno se proponía recibir ideas y elaborar sus propuestas a la luz de las ideas y planteos que reciba. Ese es el momento. Esto caracteriza al momento que emerge con posterioridad a la subasta, que nosotros valoramos como un éxito desde el punto de vista del resultado. El resultado es, nosotros teníamos que defender un crédito garantizado por el Estado por 137 millones de dólares y hubo un oferente, una oferta, que ofreció esa suma. Y por tanto, desde el punto de vista del interés nacional, eso conlleva una defensa adecuada del patrimonio. Obviamente hubiéramos preferido que como resultado de la subasta se hubieran cumplido todos los objetivos conjuntamente. Trabajamos para eso, pero eso no ocurrió. Señores, buenas tardes. Queríamos saber en qué instancia de análisis se encuentra la propuesta que ha surgido, aparentemente la más visible de todas, que es la del señor López Mena, atinente al arriendo de los aviones de la empresa Cosmo y que se le adjudicaran las frecuencias de la empresa Pluna o de la ex empresa Pluna y que a su vez permitía absorber aproximadamente a unos 250 funcionarios. Está siendo estudiada la propuesta, está siendo considerada, pero esa propuesta tiene obviamente una característica, y es que el gobierno la estudia, su viabilidad, pero no tiene la posibilidad de responder positivamente a ella bajo ningún concepto, porque el gobierno no tiene los aviones. O sea, quien tiene el derecho de adquisición de los aviones es otro. Por tanto, nosotros estudiamos la propuesta, la analizamos, pero no podemos responder de otra manera que no sea diciendo que no somos los propietarios de las aeronaves en este momento, que esa propuesta tiene que hacerse a quien es el propietario del derecho de adquisición de las aeronaves. Es que, permítame en esto hacer una precisión. La subasta tenía una lógica de 2 etapas que son diferentes en las 2 etapas. En la etapa inicial, que fue en la que efectivamente se realizó la adjudicación, era al alza, y quien adquiría no estaba obligado a aplicar esos aviones sobre una aerolínea nacional. Y por tanto, toda la discusión sobre frecuencias y toda la discusión acerca de los otros objetivos y los otros componentes que se pretendían preservar en la solución legal propuesta, no tienen posibilidades de ser cumplidos. Solamente si alguien trajera una propuesta que implicara que efectivamente esos aviones van a ser aplicados sobre una aerolínea nacional, sobre esa base el gobierno recuperaría la capacidad de diálogo que quiso tener desde el principio al aprobar la ley. Ministro, recibieron en el día de hoy una propuesta de los trabajadores y una carta de empresarios uruguayos dispuestos a invertir. ¿Nos puede ampliar un poco más de qué se trata la propuesta, si la consideraron a priori beneficiosa? Sí, en realidad no les podemos responder la carta de memoria porque el presidente de la República en un lapso del Consejo de Ministros, mientras se desarrollaba el Consejo de Ministros, recibió a los trabajadores de Pluna, que eran portavoces de un mensaje y una propuesta, que se hacía a través de ella y contenía un mensaje, obviamente, de respaldo a lo actuado por el gobierno y un ofrecimiento por parte de un grupo de empresarios a los que no se identificó, pero que se comunicaban a través de los trabajadores y que se dijo que los trabajadores conocen las identidades de esos empresarios, que estaban dispuestos para lograr que las aeronaves quedaran en el país a adquirir el boleto si el Ejecutivo y en particular el presidente así lo deseaba. Eso es todo lo que conocemos de la propuesta. No tenemos más detalles que eso, fue la lectura rápida de un mensaje, por supuesto un mensaje de respaldo a lo actuado por el presidente, el Poder Ejecutivo y los ministros que estamos involucrados en el caso, y un ofrecimiento por la preocupación que genera el eventual hecho de que las aeronaves puedan recalar en otros destinos.
Y también en la carta se establece que un reconocimiento al rol de los trabajadores y también a una futura participación de los mismos en un desenlace, en el desarrollo de futuros emprendimientos. Es todo lo que puedo decir respecto de eso. Permítanme sí hacer un comentario sobre esto que creo que ayuda a clarificar. Estos últimos días han estado pautados por noticias no confirmadas, por acontecimientos que terminan generando incertidumbre. Bueno, y de alguna manera, todo ese conjunto de elementos, el gobierno en este momento lo que trata es de evitar que una nueva propuesta, una nueva iniciativa, recorra el mismo tipo de camino que han recorrido otras propuestas y otros elementos de la realidad estos últimos días. El gobierno tiene la obligación de actuar creíblemente y al mismo tiempo transmitir la tranquilidad y la confianza que es necesaria para que estas propuestas ocurran. Y permítanme sí reafirmar un elemento. El hecho de que haya una fuerte movilización de actores buscando soluciones alternativas a la que surge de la subasta, yo creo que nosotros lo tenemos que valorar como muy positivo. Nosotros estamos enfrentando una realidad que emerge como consecuencia de que las aeronaves previsiblemente no van a estar operativas para constituir una aerolínea de bandera nacional. Y ha despertado, de parte de los trabajadores en primer lugar, pero de parte de otros actores sociales, nacionales e internacionales, un interés que verdaderamente nos tiene que generar expectativa, aliento respecto a que vamos por el buen camino, pero no valorar una propuesta antes de ver efectivamente qué credibilidad tiene ella, qué garantías tiene esa propuesta y qué viabilidad tiene. Me parece que eso es parte de un momento que era muy lógico que ocurriera. Constituida la realidad de que las aeronaves no iban a volar previsiblemente en nuestros cielos, que no iban a estar aplicadas a una aerolínea de bandera nacional, era posible que ocurriera esto. Y el gobierno tiene que administrar con cuidado, con mucha cautela, toda esta realidad, para ver si alguna de esas propuestas o algunas de esas propuestas son capaces de reencauzar un proceso que, créanme, merece ser reencauzado. Merece ser reencauzado. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Mónica León, de Radio Uruguay. A propósito de esa situación que se genera a partir de la subasta y de la posibilidad de que los aviones no vuelen acá en Uruguay, aparte de la propuesta de los empleados que se presentó esta mañana y aparte de la propuesta de López Mena, ¿hay alguna otra propuesta concreta que a ustedes les esté haciendo pensar la posibilidad de encontrar una solución en esto o están hasta el momento trabajando sobre esas dos puntualmente? A ver, en realidad hay muchos... yo no hablaría de cantidades, digo, hay un interés por algunos actores, hay algunas propuestas que son protopropuestas porque todavía no llegaron a ser una propuesta, hay preocupación, como se señalaba acá. Nosotros, de nuestra parte, estamos abiertos a considerar todas las propuestas posibles. Perdón, me sacaron el micrófono, pero lo que vendría inmediatamente sería ¿qué plazo se manejan? ¿Qué plazo manejan ustedes de tiempo? ¿Van a seguir esperando mucho tiempo más que vengan más propuestas o en algún momento van a decir, bueno, a ver, con lo que tengo, ¿qué hago? Permítame una cosa. En primer lugar, la subasta ocurrió. Claro. Es un dato de la realidad. Por tanto, las propuestas no están pautadas en este caso por ningún plazo. No están ajustadas su ejecución y su concreción a ningún plazo concreto. ¿Por qué? Porque lo que tiene plazo es lo que está regido por la subasta. Lo que está regido por la subasta es esencialmente que en una fecha, que es a un mes de realizada la subasta, deberá completarse el pago de lo que el oferente ofreció para llevarse los aviones. El resto de los temas nos colocan fuera de esos plazos necesariamente. Pero también está la situación de los trabajadores por un lado y también está la conectividad, que si bien todavía la conserva el gobierno, nos acercamos a la temporada alta de verano y bueno, por más que uno la tenga, se puede ir sustituyendo por otras empresas y en el momento que quieran tener el negocio para poner una empresa uruguaya o gestionada,
ya habrán vendido pasajes por otros lados y entonces cada vez podría ser menos redituable si ustedes no acotan los plazos en algún sentido. No, pero una cosa es tener un plazo fijo, como se puede señalar. Los aviones para irse tienen un plazo determinado, por la subasta ya está bien definido. La otra es la realización de los objetivos que nosotros nos planteamos. ¿Cómo aseguramos que el Uruguay tenga una conectividad adecuada a las necesidades que tiene? ¿Cómo vamos logrando, en el medio de la protección del seguro de paro que tienen los trabajadores actualmente, cuyo plazo está transcurriendo y es el plazo legal, cómo procuramos aumentar la fuente de trabajo? Y el Estado, por supuesto que cuanto antes eso se realice, mejor. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero tampoco estamos limitados por una fecha en particular. El tiempo de realización es el de la exigencia de un Uruguay que tiene que resolver estos puntos que la subasta no resolvió totalmente. Sí, nosotros en este momento los plazos están pautados esencialmente porque nosotros habíamos diseñado un procedimiento que aceleraba y aseguraba la más rápida posibilidad de que esos aviones se aplicaran sobre los objetivos que nos habíamos trazado. Entonces, la noticia que ocurre de la subasta nos obliga necesariamente a escuchar propuestas y atender las soluciones que sean posibles en un marco diferente. Es totalmente diferente el marco, porque nosotros ya no somos garantes como Estado de los créditos de 7 aeronaves que fueron vendidas. Nosotros no tenemos ese activo a nuestra disposición. Este me parece que es el elemento más importante para caracterizar que lo que nosotros habíamos hecho con unos objetivos terminó realizando en realidad uno solo. El único objetivo que realizó fue el de defender el crédito que el Estado uruguayo había garantizado. El resto de los objetivos están pendientes de realización. Y cuidado, cualquier alternativa de realización de los otros objetivos implica necesariamente abrir espacio a que haya propuestas y que haya iniciativas que ayuden a construir ese escenario, porque nosotros no tenemos más que las frecuencias, la preocupación por los trabajadores y los objetivos de conectividad que, por supuesto, pautan la temporada turística, pero van mucho más allá. El país necesita una conectividad adecuada porque hay dinamismo, porque hay crecimiento, porque el turismo está en franca expansión, porque a pesar de las dificultades que están ocurriendo, las exigencias en materia de conectividad son cada vez más importantes. Entonces, el gobierno está obligado a construir una solución, pero en la que perdió una de las herramientas con la que podía construir esa solución. Creíamos que esa era una herramienta muy potente. Bueno, nos encontramos con que no lo es. Ministro Pintado, usted aportó acá un elemento que al menos para mí resulta novedoso y que surge en su relato de la reunión de hoy del Consejo de Ministros, la entrevista que en un intervalo le concede el presidente Mujica a los trabajadores de Pluna, y ese planteo de que habría empresarios, si yo no lo entendí mal, uruguayos dispuestos a comprar el boleto de reserva. Entonces le pregunto, ¿ese boleto es posible ser negociado? ¿Ya hay contactos o gestiones para que eso suceda? A ver. Y le complemento, porque lo que has trascendido en estas horas es que se termina el plazo también, por ejemplo, para que quien adquirió los boletos pague la comisión correspondiente a los rematadores. Entonces, capaz que acá está la novedad, o sea, hay una propuesta. Permítame separar los dos temas. Claro. Son dos temas diferentes, porque el que tiene que ver con que los rematadores exigen que se les pague por el trabajo realizado y comprometido, es algo que es un planteo de los rematadores que está pendiente de solución. Obviamente eso está cubierto por la garantía. O sea, para algo estaba la garantía. La garantía estaba para que los actores que estaban participando en este proceso, en particular, entre otros, los rematadores, tuvieran a su disposición las certezas respecto a que en caso de que había subasta y que había cualquier complicación por parte del oferente, hay una garantía que, como bien saben ustedes, fue debidamente otorgada
está asegurando, por tanto, al Estado la posibilidad de cobrarse en caso de que esa oferta no se mantenga. Y en segundo lugar, obviamente, se resarce el Estado, pero se resarce cualquiera que haya sido afectado por el no mantenimiento de la oferta. Eso es muy claro. Y respecto de los contactos, nosotros no somos los dueños del boleto. La subasta es una transacción comercial. Se adquiere es como cuando se compra un bien determinado. Usted adquiere el derecho sobre ese bien que se compromete a pagarlo en determinado momento, tal cual está establecido, y si viene alguien y le ofrece una posibilidad cierta de tener una perspectiva mejor, eso es una transacción entre privados. Si hay contactos, muchos, pocos o ninguno, no lo sabemos. No somos nosotros los propietarios del boleto de reserva. Yo lo que relaté es la intención de un grupo de empresarios que se expresaron a través de los trabajadores, que manifestaron una preocupación y a la vez un mecanismo, un camino por el cual ellos entenderían, hay que verlo como decía Lorenzo, entenderían que podía ser la solución para que esas aeronaves aplicaran al Uruguay para resolver todos esos problemas que están pendientes. Ministro, tal vez yo hago un enfoque erróneo de la cuestión respecto a lo que usted decía, pero ¿qué confianza tiene el Poder Ejecutivo en que Cosmos liquide, pague lo que debe, los 137 millones de dólares, cuando faltan 1 hora y media para que venza el plazo para que paguen la comisión a los rematadores, que son 835.000 dólares y no lo han hecho? Más allá de que existe una garantía, eso yo lo entiendo, pero ¿cuál es el concepto que tiene el gobierno de la empresa Cosmos? A ver, nosotros no hemos tomado contacto con la empresa Cosmos. La empresa Cosmos fue adjudicataria de un lote y cumplió con los requisitos que se exigían para hacerlo, ofertó y estableció la garantía de mantenimiento de oferta. Por tanto, el gobierno está en absoluta tranquilidad respecto a que la subasta ocurrió en las condiciones previstas y que en caso de cumplimiento, que es el que nosotros esperamos que ocurra, ocurrirá el pago completo al Estado de lo que se le ofreció, 137 millones de dólares, y en caso de que no lo haga, el Estado va a ejecutar, el fideicomiso, perdón, en tanto fideicomiso del Estado, va a ser quien ejecute esa garantía. Y por cierto, vamos en esto también a tener claro, que si los rematadores no han sido pagados por la parte que corresponde al privado adquirente, obviamente, después de intimar el pago, que corresponde hacerlo, intima el pago. Si ese pago no se efectuara en el momento previsto, lo más lógico es que se solicite al fideicomiso que ejecute la garantía, proceda a la ejecución de la garantía por esa parte de la suma. O sea, lo que hace la garantía de mantenimiento de oferta es asegurar hasta la cifra prevista de mantenimiento. Pero en este caso de lo que estamos hablando es de una fracción de eso. Por tanto, más allá de los plazos, la incertidumbre y cómo estas noticias afectan y le quitan, yo quiero ser sincero, le quitan credibilidad, le quitan certeza al proceso, la garantía para los rematadores está clara. No hay forma de que la garantía otorgada no los cubra. Obviamente, los plazos de ejecución de la garantía son diferentes que los de un pago contado, ¿de acuerdo? Simplemente. Pero inmediatamente que se produzca, y yo creo que se debe haber producido ya, o está en estos momentos, que se ocurra la intimación de pago por parte de los rematadores, que corresponde que lo haga, a partir de eso, y que se cumplan los plazos en los que se ejecuta esa intimación, el fideicomiso va a proceder porque tiene instrucciones dadas por nosotros. Las instrucciones al fideicomiso se las damos nosotros, y tiene la obligación de responder por todos estos intereses que pueden estar afectados por esto. Y esto obviamente no genera un escenario bueno ni nada que se le parezca. Mientras que la subasta fue una buena noticia, estas noticias posteriores no son buenas noticias.
Simplemente, no son buenas noticias porque faltan objetivos por cumplir, pero sobre todo porque se suceden una serie de acontecimientos que no ayudan a que podamos seguir pensando los temas que nos quedan pendientes por resolver. Parece como que en este momento los temas estuvieran concentrados en responder a todo este conjunto de situaciones que emergen. Muchas de ellas, quiero ser muy claro también en esto, muchas de las cosas que ocupan atención son cosas que aparecen ocupando atención y que se extinguen rápidamente. Porque, por ejemplo, hubo un conjunto de días en que hubo una duda acerca de si la garantía estaba bien otorgada o no. Fíjense, fue un momento de nerviosismo, de algo que pone en tela de juicio el funcionamiento de una institución tan importante como el Banco de la República. Es el principal banco del país, con una trayectoria muy importante y con una conducción que tiene un prestigio muy importante. Se trató de generar una suerte de duda respecto a eso. Hoy está claro, por unanimidad eso está claro en el directorio del Banco República, que no hay ningún vicio de forma en el otorgamiento de la garantía. Lo que dice uno de los directores es que no se le avisó en tiempo fuera. Pero, sinceramente, eso que no se le haya avisado, la Carta Orgánica del Banco República es muy precisa. Entre sesión de directorio y sesión de directorio, tiene el presidente facultades para respaldar la acción de sus gerentes. Y cuando llega la siguiente reunión de directorio para los temas que requieren de esas potestades que tiene el presidente de la República, somete a consideración y obtiene o no obtiene el respaldo. En este caso lo obtuvo. Y lo obtuvo, insisto, en lo que se refiere a la sustancia del otorgamiento de la garantía, sin ninguna dificultad. Entonces, piénsese que estuvimos varios días con una suerte de desconfianza generada respecto a un hecho que en realidad no tiene desconfianza alguna. Entonces, nosotros lo que necesitamos en este momento, y más allá de lo que pueden ser las reacciones, las consideraciones de actores políticos, de toda opinión, el gobierno, permítanos, va a estar debidamente replegado preparando la solución a los problemas que están planteados. Nosotros estamos hoy aquí, conversando con ustedes, tratando de responder a todas las preguntas, y diciendo, y si alguna de las preguntas que nos hicieran no tenemos respuesta, les vamos a decir, a ese problema no tenemos una respuesta, a esa cuestión no tenemos una respuesta. Nosotros estamos trabajando y lo que necesitamos es que después de esta comparecencia podamos recuperar la tranquilidad, todos los uruguayos, la tranquilidad de que este proceso está bien construido, se está ejecutando en lo sustancial de manera razonable y que hay un conjunto de cosas que tienen que ver con esto que el gobierno le preocupa, pero no tiene herramientas propias para resolver algunas de las cuestiones planteadas. Insisto, algunas de las cuestiones que ocupan atención y generan incertidumbre, el gobierno no tiene instrumentos con los que resolver el problema. Sí tenemos la garantía de que si alguien no cumpliera con nosotros, de acuerdo a lo que se comprometió en la subasta, nosotros nos vamos a resarcir por esa parte, por la parte que está garantizada. Y nos van a quedar los problemas por resolver. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Con la certeza de que va a cobrar la garantía, esa es la certeza absoluta porque está bien otorgada, nos dedicamos a los otros problemas y nos despreocupamos del problema de la garantía. No es hoy algo que deba ocupar nuestra atención, más allá de responderles a ustedes adecuadamente de cuál es la situación y cuál es el enfoque con el que el gobierno trabaja. Por cierto, nada de lo que estamos diciendo en este caso, ustedes es desconocido para ustedes. Ustedes ya saben que la garantía fue bien otorgada. Ahora, tuvimos un conjunto de días donde hubo dudas, pero las dudas ocurrieron, fíjese, por una cuestión formal, de reunión de directorio a reunión de directorio. O sea, no hubo ningún elemento, ningún aspecto, nada que pretendiera cambiar el estado de las cosas según está establecido en la norma que rige al Banco República y además que la aprobamos hace muy poco. Estas facultades para el presidente de la República de poder actuar de manera anticipada y sin, en algunos casos, en operaciones de este tipo, sin la consulta expresa al director, es una innovación muy reciente de la Carta Orgánica.
Ministros, ustedes decían que no han tenido contacto ninguno con la empresa Cosmos, por lo tanto no se sabe si van a cumplir con la falta de la parte de pago que todavía falta, si los aviones van a permanecer algunos en nuestro país o se los van a llevar. ¿Qué pasa con los aviones de leasing? Esos, mientras que el gobierno había trabajado ¿Qué preguntó? sobre los aviones del leasing. El leasing. Mientras que el gobierno se preocupó muy activamente de que los 7 aviones que pertenecen al lote subastado y que pertenecían a este crédito garantizado por el Estado, estuvieran en condiciones óptimas para iniciar un proceso rápido de ser aplicados en la aerolínea de bandera, claramente, en el caso de los otros 6 aviones no tuvimos esas preocupaciones. Por tanto, la alternativa de recurrir a ellos es cierta, es una alternativa cierta, pero es una alternativa que adolece de un problema. En primer lugar, esas aeronaves no están planteadas para ser adquiridas, eso las hace distintas que las 7 que fueron subastadas. Y en segundo lugar, aparte de estar en un régimen de leasing, el gobierno no es el propietario de ellas. Por tanto, nosotros tendríamos que, en caso de recibir propuestas o elaborar nosotros propuestas para llevar adelante un emprendimiento, tendríamos que tomar contacto y esto llevaría más plazo. Claramente es un tema de más plazos, pero no un problema de inviabilidad. En realidad esas aeronaves son, ustedes lo saben, son un poco más nuevas que las 7 que se subastaron. Por tanto, están, si se quiere, en iguales o mejores condiciones físicas de utilización que las que nosotros subastamos. Un complemento. Estas aeronaves del leasing el viernes pasado tendrían que haber sido devueltas, porque como bien decía Lorenzo, no son nuestras. El fiduciario solicitó una prórroga porque había interés y algunas consultas. Esa prórroga vence en unos días. De no manifestarse un interés concreto y real sobre esas aeronaves, tendrán que ser devueltas a sus propietarios. Muchas gracias. Fin de mes. Señores, ¿qué estrategia maneja el gobierno si van pasando los plazos, no se acuerda el negocio para que se vuelva operativa una aerolínea, eventualmente de cualquier bandera, y no se llega a la conectividad que quiere y desea el gobierno para la próxima temporada? A ver, nosotros estamos trabajando para estos objetivos, estamos abiertos a todas las opciones. Hay una aerolínea de bandera que existe hoy, solo que tiene 2 aeronaves, está cubriendo un espacio provisoriamente de las frecuencias del puente aéreo, pero nosotros estamos trabajando fuertemente para que haya una empresa con todas la conectividad, generando toda la conectividad, cubriendo la conectividad que el Uruguay necesita y además que proteja la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Yo no voy a dar acá el listado de todas las alternativas que estamos manejando porque tenemos que seguir estudiándolas y cuando tengamos una en la que creamos y seamos conscientes de que es posible aplicarla y presentarla, la presentaremos. Mientras tanto estamos trabajando porque yo no quiero que tomen a mal esto que voy a decir, pero nosotros más que para comentar la realidad, estamos para trabajar para solucionar los problemas que la realidad nos ofrece para cumplir los objetivos. Y los objetivos son los que ya señalé y repetí desde el momento. Estamos trabajando para eso, recibiendo todas las ideas posibles de recibir, estudiando su viabilidad y a partir de allí elaboraremos alguna propuesta. Y no estamos cerrados a ninguna opción. Ministros, dos preguntas. La primera, ¿sabían de Cosmo antes de la subasta? Y la segunda, si les genera algún tipo de dudas el vínculo de esta empresa con López Mena. Cosmo, eso. Nosotros, en mi caso, creo que es el caso del ministro, sí. Nosotros no conocíamos de la existencia de esta aerolínea. Y a nosotros no nos corresponde hacer ninguna especulación. Ya hay demasiadas especulaciones y demasiadas adjudicaciones de intencionalidad circulando como para que a eso nosotros le agregáramos nuestra cuota, nuestra contribución a esa realidad. A nosotros eso no nos compete y si tenemos que decir claramente, nosotros estamos tranquilos de que el Estado está protegido de las contingencias a las que se expone en caso de que
esta empresa no cumpla con sus obligaciones. Simplemente, estamos muy tranquilos en ese sentido. Muy, muy tranquilos. ¿No le genera ningún tipo de dudas el vínculo con el empresario López Mena? No nos corresponde a nosotros hacer juicios sobre eso. Si hiciéramos cualquier juicio sobre eso, podríamos estar cometiendo una injusticia o estar simplemente cometiendo un error de apreciación. Insisto, el gobierno no tiene que hacer otra contribución que a la credibilidad, a la confianza y a la tranquilidad. Y nosotros tenemos que hacer nuestra contribución para que eso ocurra. En eso estamos trabajando en eso. No, Lorenzo, usted dijo que no se había mantenido ninguna reunión, ningún contacto con la empresa Cosmo, pero no se lo manifestó el jueves pasado cuando se reunió en el restaurante Lindolfo. En primer lugar fue el miércoles. Fue el miércoles. Y si bien fue la persona que había ofertado, en esa reunión, más allá de haber sido quien ofertaba, en esa reunión yo lo que recibí fueron los lineamientos de una propuesta que el señor López Mena le hacía al gobierno. Pero yo no puedo decir que un contacto con alguien que simplemente subastó es un contacto con la empresa. Ese es en cualquier caso, estaba presente. Uno podría decir, se entendía que nuestra participación en esa reunión, la mía y de otro colega del ministerio, no estaba solo. Nuestra participación y la presencia de esa persona le daba credibilidad operativa a una propuesta que si no, no tendría sentido. Quiero esto decir, a nosotros lo que nos pareció es que la propuesta que recibíamos era una propuesta que podía estar vinculada a la viabilidad que nosotros no teníamos para ofrecer. Nosotros no podíamos ofrecer la viabilidad de que esas 7 aeronaves operaran en nuestro país. Por otro lado, la propuesta presentada, el señor López Mena ha hecho pública y se la ha presentado al gobierno después, al presidente de la República y a todos los partidos políticos le ha hecho la propuesta. Ahí está, ella. Esa propuesta, sus lineamientos, probablemente no exactamente esta, porque fue todo verbal lo que nosotros recibimos, pero estaba en línea, yo diría, con esta propuesta que finalmente se hizo pública. Sobre eso puntualmente le quería preguntar porque ahí López Mena plantea que las frecuencias a esa propuesta se le adjudicarían sin costo. La pregunta es si el gobierno, en la negociación, en la propuesta que considere oportuna dar, está dispuesto a dar las frecuencias sin costo. En el marco de la ley aprobada, están muy claras las condiciones a través de las cuales se otorgan las frecuencias. Si las 7 aeronaves van a volar en una aerolínea de bandera nacional, si esa es la propuesta y consigue un acuerdo, tiene derecho a las frecuencias que estaban establecidas en el pliego. Tiene derecho. Eso está establecido. Ahí no hay ninguna novedad. Hay, sí, en la propuesta algunas cosas un poco más extremas respecto al otorgamiento de la frecuencia, que ese sí no está en el marco de la ley. Y nosotros no haríamos nada que no estuviera en el marco de la ley. No, a ver, permitime, yo cometí un error porque partí de la base que ustedes habían leído o están en conocimiento de la ley 18931 de su decreto reglamentario. Por lo tanto lo voy a leer, ¿está claro? Para que les quede clarísimo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley 18931 y el artículo 3º del decreto reglamentario 270/2012, el adquirente en subasta pública las aeronaves o el cesionario de los derechos derivados de dicha subasta, en caso de que aplique las aeronaves a la prestación de los servicios para operar frecuencias regulares de vuelo otorgadas a una empresa nacional, podrá requerir el otorgamiento de garantías del Estado para el financiamiento del precio por la adquisición de las aeronaves en las siguientes condiciones. Y ahí se establecen todas las condiciones que tienen que ver con la frecuencia, que tienen que ver con la cantidad de trabajadores que tienen que asumir, hasta 250, cómo se ceden los derechos a la subasta, están todos los artículos que no los voy a leer. Entonces, hasta ahora, los permisos de vuelo se otorgan gratuitamente por el Código Aeronáutico, ¿está claro? Nosotros lo que hicimos en la ley fue eso que una empresa quebrada nos obligaba a otorgarlo gratuitamente, nos lo prohibimos, nos lo autoprohibimos de otorgar y le damos una preferencia
a quien en la subasta hubiere comprado las aeronaves para aplicarlos a una empresa nacional, para que se lleve esas frecuencias. Para que se lleve la frecuencia, tiene que llevarse trabajadores y tiene que llevarse también algunas otras, algún parte de la deuda del Estado. Esa es la condición. Si usted me dice, terminado este proceso y sin ningún resultado, supongamos que no conseguimos los objetivos, ¿tenemos pensado hacer algo con los permisos? Y sí, lo vamos a analizar si esos permisos tienen costo o no, pero no lo hemos tomado como una decisión. Hasta ahora lo que vale es que son sin costo. Todos los meses en la Junta Aeronáutica estamos otorgando permisos para que se vuelen frecuencias a empresas fundamentalmente nacionales y extranjeras. Y lo hacemos, como lo establece el Código Aeronáutico, sin cobrar por esos permisos. ¿A cambio de qué parte de la deuda sería? ¿Cómo que parte de la deuda? Usted mencionó recién a cambio de parte de la deuda, subir trabajadores y parte de la deuda. Sí, la deuda de la garantía, salir... A ver, la ley nos permite al Estado volver a salir de garantía a los aviones siempre que ocurran ciertas cosas. ¿Está claro? Del 75% de la deuda de esas aeronaves. Eso está autorizado por la ley. ¿Se entiende? Bueno. Acá. ¿El gobierno se sintió engañado por Hernán Calvo? ¿Se sintió cómo? ¿Engañado por Hernán Calvo? ¿Por qué deberíamos sentirnos engañados? Porque se presentó con otro nombre. No, a ver, el gobierno más allá insisto, de los trascendidos públicos y todo eso, no se sintió engañado por una sencilla razón. Porque el señor que adquirió los aviones, además de presentar la garantía adecuadamente, presentó su pasaporte y se registraron todos sus datos personales como oferente, cierto, nosotros tuvimos toda la documentación sobre él. No tenemos ninguna incertidumbre acerca de su identidad. Ninguna, no la tuvimos nunca ni nos preocupa, no es un tema nuestro ese. El fideicomiso registró, está el acta, se hizo, yo creo que se divulgó en el día de ayer. En el día de ayer se divulgó el acta de la subasta, que tiene sus formas de redacción, porque es un acta tipo de una subasta. Y todos los datos que están en esa acta son los tradicionales y convencionales de una subasta, y nadie puede comprar sin identificarse y sin establecer todos los requisitos para participar de una subasta. En esta subasta había que hacer algo que era presentar una garantía. Después, el hecho de presentar la documentación personal es una formalidad de otro tipo. La verdad es que no sabría qué responderle si me dijera, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido el documento? Bueno, eso la verdad que no sabría responderle exactamente qué hubiera pasado. Pero en este caso, la persona que ofreció presentó su documento de identidad, su pasaporte. Pero fue registrado como Antonio C. Sánchez y no como Hernán Antonio Calvo Sánchez, dando a entender la C como la inicial de un segundo nombre. Quiero ser preciso en esto. Ese no es un tema que afecte en absoluto a algo que tenga vinculación con el gobierno. El gobierno no está vinculado en nada a la forma en que se denominó, se registró eso. Fue un escribano quien hizo el registro, un escribano contratado por el fideicomiso para que hiciera el acta. Y sí, a ver una cosa, si hubiera habido un error o una apreciación en eso, sinceramente me parece que no tiene entidad ni características, nada más que ¿para qué? ¿Sí? Esto importa. Para contribuir a un proceso que tenía una cantidad de dudas e incertidumbres que se acrecentaban todos los días, agregarle un elemento anecdótico a los efectos del gobierno. Para nosotros es anecdótico. Para nosotros. Por supuesto, cuando yo haya calificado esto de anecdótico en este momento, alguien ocurrirá mañana que diga, ¿cómo? Algo tan grave es calificado de anecdótico. Discúlpenme, no merece otro calificativo de nuestra parte, porque tenemos la garantía que era lo que nos importaba. Él no, evidentemente, este señor no compró para sí. Eso está claro. Por tanto, es un oferente que cumplió con las formalidades, está labrada el acta y nosotros tenemos una garantía. ¿Dónde podría ocurrir el problema? Insisto, que se haya presentado esto como un gran tema puede tener cierta justificación en un escenario en el que desde el primer momento aparecieron
dudas, cuestionamientos, incertidumbres. Yo creo que hay una parte del problema. Déjenme en esto ser preciso. La expectativa que había en el país era expectativa de que la subasta fracasara o que no tuviera éxito. Bueno, fue tal sorpresa que generó tal interés por esta peculiaridad de que la subasta efectivamente hubiera ocurrido y se hubiera subastado al alza, que generó probablemente, a la luz de esa realidad, mucho interés. En cualquier caso, en Uruguay no hay muchas transacciones en una subasta por 137 millones de dólares. Y es muy lógico que los medios, los analistas, se preocupen por encontrar información relevante y hacerse preguntas. Eso está muy bien. ¿Cuál es el problema de hacerse preguntas? Ahora, el gobierno, más allá de las preguntas que se puedan hacer sobre ese acontecimiento, el gobierno tiene una garantía. Hizo un proceso transparente y tiene una garantía que nosotros trabajamos para que se cumpla. Si no se cumpliera, nosotros no tenemos problema, la ejecutamos. ¿Por qué está claro que Hernán Calvo no compró para sí? Aparentemente, si compró para Cosmo, no compró para sí, por la sencilla razón de que si se va a cualquier información sobre la firma, el señor no es un directivo habilitado para decir que eres el dueño de los aviones. No compró para sí, lo digo con toda certeza, no compró para sí. Pero no hay ninguna novedad en esto, que no compró para sí. Ministros, hablaban al principio de que esta conferencia era para clarificar todo este tema. Yo me pregunto por qué no se hizo antes. Quizás se hubiese evitado algunas confusiones que se generaron en la opinión pública, incluso en los periodistas. En el acierto o en el error, elegimos un camino. El camino era que la mejor forma de evitar suspicacias era que algunas de las cosas que ponían en tela de juicio de verdad, lo sustantivo del proceso, estuvieran despejadas. Eso ocurría después de que la garantía fuera efectivamente evaluada. Eso ocurrió ayer de tarde. Nosotros, teníamos reuniones previstas, estábamos trabajando, hoy tuvimos Consejo de Ministros, fuimos a informar a nuestros compañeros en el Secretariado de Frente Amplio y lo primero que hicimos, después de terminar con nuestras obligaciones, fue venir aquí y comparecer ante ustedes para explicar las cosas que podemos explicar, ayudar a establecer credibilidad y confianza, que es absolutamente indispensable. Y, por supuesto, estamos todavía expectantes y trabajando para solucionar los problemas que teníamos planteados. Nosotros, quiero enfatizar esto, nosotros creíamos que los objetivos que nos trazábamos todos se cumplían en simultáneo. Tenemos una nueva realidad. No se cumplen en simultáneo. Y eso ha despertado, además, intereses y movimientos y iniciativas que nosotros no sabíamos que iban a ocurrir. Y están ocurriendo y simplemente, déjenos decir, no vamos a describir ninguna de las iniciativas, no vamos a identificar a ninguno de los que está presentando esa iniciativa. Simplemente decir que estamos atentos y estamos al mismo tiempo trabajando para que alguna de esas iniciativas pueda prosperar. Y esas iniciativas pueden operar sobre la base de los 7 aviones que fueron subastados, los otros 6 aviones que están en el leasing o cualquier otra propuesta que ayude a cumplir los objetivos. Es así, tan simple como esto. Sí, yo de todos modos quiero dar una opinión. Yo no creo que se hubiera evitado nada. Hubiera habido más tiempo, otras especulaciones o más tiempo, sinceramente. Y como nosotros más que atender la especulación, lo que tenemos que atender es la realidad, y esta era una realidad nueva para nosotros, preferimos atender la realidad y después de que ciertas cosas ocurrieron, para terminar con la especulación, es mejor venir y tratar de explicarla. Pero ¿saben con qué? Con los hechos. Que los hechos son la mejor confirmación de la verdad. Si nosotros hubiéramos, fíjese esto, si nosotros hubiéramos comparecido a dar esta misma conferencia de prensa, cuando todavía el directorio del Banco República no había verificado hechos que nosotros no podíamos verificar. Fíjese esto, imagínese que la garantía fue mal otorgada. Efectivamente había un vicio de forma o de fondo en el otorgamiento de la garantía.
¿A usted le parece que nosotros, ante esa incertidumbre, y por supuesto, estos son resortes del Banco de la República, nosotros teníamos derecho a darle certezas y tranquilidad a alguien cuando todavía no las teníamos? No, discúlpeme, esto es serio. Nosotros estamos trabajando con seriedad. Nada de este proceso es culpa nuestra si hubo algún problema que genera no seriedad. Sí, podemos decir, el hecho de que, en mi caso, un ministro tenga una conversación en un lugar público con una persona interesada en esto, si esa es mi contribución a la incertidumbre, bueno, la volvería a hacer, quiero ser preciso. Si me volvieran a convocar para una reunión de ese tipo, en ese lugar público o en otro lugar no público, o invitaría yo en el Ministerio para conversar y tratar de escuchar propuestas de todos los que tuvieran algo para decir. Y vaya, si el señor López Mena ha estado interesado y manifestando su interés en este negocio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y me parece que eso no hay ninguna novedad, que ha estado y estuvo hace muy poco interesado en el negocio. Y bueno, ¿y qué pasó? Que no se presentó a la subasta. Esa es la verdad. Ministros, le quería consultar sobre el tema de si el Estado puede de alguna forma garantizar a quien sea adjudicada la frecuencia, cualquiera de las propuestas que anden en la vuelta, incorporar la frecuencia a los slots, a los horarios preferenciales, ¿hay de alguna forma? A ver, los slots en todos, nosotros estamos hablando de los slots de Argentina o de cualquier país, pero vamos a hablar de los de Argentina, que es lo que todo el mundo se fija. Los slots, ¿qué son? Es el horario de llegada del avión al aeropuerto en el que va de destino. Los slots se negocian en un lado y en otro, de acuerdo al tráfico, de acuerdo a la densidad de tráfico de ese aeropuerto. Se negocian las frecuencias. Nosotros tenemos un tratado bilateral con Argentina en el que cada país tiene derecho a tener para sus empresas de bandera 60 frecuencias. De un lado y de otro 60 frecuencias semanales. Esas frecuencias tienen que ocurrir en un horario que se acuerda, pero se acuerda en ambos lugares. El acuerdo siempre es difícil porque en el caso de Aeroparque es un aeropuerto que adquirió dimensiones parecidas a las de Montevideo con mucho menos espacio y por lo tanto, y mucho más tráfico, hay más aeronaves dando vueltas para llegar a la misma hora a los mismos lugares y a veces no hay lugar en pista. Hay dos formas de resolverlo, una con el acuerdo y que se respete el acuerdo y muchas veces, aunque se otorgara un horario, si el avión llegaba y la pista estaba ocupada, quedaba 1:40 dando vueltas. Esa discusión de los slots la tuvo Pluna cuando existía permanentemente. Entonces, la volveremos a tener, se acordarán de nuevo los slots y las dos partes tenemos que autorizar las subidas y las bajadas. Los aeropuertos de grandes tráficos tienen dificultades, si no tienen capacidad para otorgar horarios, pero es recíproco porque el acuerdo es bilateral, ¿está claro? Por eso es que a veces se llega a los códigos compartidos y a otros tipos de soluciones. Así que yo no veo que haya una dificultad mayor a la que tuvimos antes cuando Pluna estaba funcionando, siendo un tema difícil porque cuando los aeropuertos crecen en cantidad de aeronaves, en cantidad de frecuencias, casi que con el mismo espacio, siempre se generan estas dificultades. Y Aeroparque no se caracteriza por ser un aeropuerto de grandes dimensiones. Lo que hubo es una decisión de transformarlo en un aeropuerto hub, con toda la decisión soberana que tiene Argentina de definir sus aeropuertos como mejor le parezca, bueno, que eso trae complicaciones. Pero no le trae una complicación específica a los uruguayos, quiero también aclararlo. Se las trae a todos los que tienen que ir a Aeroparque. No hay una decisión discriminatoria del Uruguay, no nos persigamos con esas cosas, ahí no hay ninguna persecución. Estas dificultades las tiene todo el mundo. Y hay una decisión, sí, que lo prioritario son las aeronaves de Aerolíneas Argentinas. Esa sí es una decisión política que ha tomado la Autoridad Aeronáutica Argentina. Ministros, más allá de la concreción o no de esta nueva propuesta que recibieron en el día de hoy, ¿ustedes consideran que esto los respalda en el camino que ustedes vienen realizando con respecto a solucionar este tema, más allá de las especulaciones de las que usted hablaba, de la falta de confianza a veces de la oposición, que inversores uruguayos planteen una idea, una fórmula, una propuesta para sacar adelante la empresa? Sí, nos respalda, nos sentimos complacidos
cuando ocurren y se hacen explícitos públicamente respaldos de este tipo, o de los innumerables respaldos que tanto Fernando como yo hemos recibido cuando vamos por la calle, caminamos, porque por suerte estamos en un país que nos permite todavía seguir a los gobernantes caminando tranquilos por las calles, hacer los mandados, ir a comer con la familia, sin tener que usar guardaespaldas ni andar en autos negros y blindados. Y eso a veces nos trae alguna dificultad, pero también nos llena de satisfacción, porque lo hemos vivido con Fernando, el apoyo de la gente que se acerca, no aflojen, vamos arriba, también los hay. Pero acá hay exacto, el apoyo va más allá de lo moral, y este respaldo es importante. ¿Por qué somos cautelosos nosotros? Porque queremos bien conocer la propuesta, queremos saber de qué se trata, porque con la misma cautela, responsabilidad, seriedad, tratamos todas las propuestas. Entonces no queremos, nosotros no estamos para generar hechos mediáticos, estamos para solucionar los problemas. Y tenemos un problema, aparentemente hay un grupo de empresarios, que lo agradecemos mucho, se ofrece como una solución, es una opción más que tendremos que analizar, pero no podemos dar más detalles hasta no conocerla concretamente. De mi parte, por lo menos lo último que quiero consultarles, ustedes están hablando en este momento de respaldo, sin embargo, hay una, aunque todavía no sé si formalmente les ha llegado a ustedes, pero hay una intención segura de interpelación de parte de la oposición a ambos ministros. ¿Cómo toman ustedes la interpelación en este caso? Y por otro lado, el ministro Lorenzo, bueno, ¿cómo tomó los insultos verbales que recibió el otro día frente al Ministerio de Economía? Personalmente, ¿usted recibió disculpas de ese grupo de personas identificados como funcionarios de Pluna? No sé, ministro, que estaba diciendo. Quiero empezar por el final, por la pregunta final. Porque realmente, a mí en lo personal, que soy bastante apasionado, me dolió realmente en el alma y me pareció un acto de una injusticia muy grande, más allá de las justificaciones que se quiera poner, que a Fernando le haya pasado el episodio que un grupito minoritario, pequeño de trabajadores originó. ¿Por qué me parece una injusticia? Porque si alguien ha trabajado, está trabajando y trabajará para que los trabajadores de Pluna recuperen en la mayor parte, en su mayoría, o en lo más que se pueda, su fuente de trabajo, su puesto de trabajo, es Fernando Lorenzo. Me parece una injusticia enorme. Ya hemos tenido dos novedades que no habían ocurrido en los peores momentos del Uruguay. Se fue con velas a la casa del vicepresidente de la República, culpándolo prácticamente, simbólicamente, de una responsabilidad que no había tenido, porque si la responsabilidad que tuvo el vicepresidente de la República en el pasado fue de mantener esa fuente de trabajo de esos trabajadores, cuando hubo otras opiniones en su momento de que esa empresa tendría que haber cerrado ya cuando fracasó lo de Bari. Y ahora, en este proceso, donde no solo los diálogos con los trabajadores, sino en el accionar diario, y de eso doy fe, hemos estado hombro con hombro en todo este episodio, justamente trabajando para que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo. Si nosotros hubiéramos sido esos gobernantes que existen, que hay, de los que solo le importa la cuenta fría del Estado, hubo una subasta, vendimos los aviones, se acabó el problema para nosotros y que el mercado y no sé quién arregle el problema. Sin embargo, no nos dijimos eso. Y una de las cosas a las que estamos comprometidos es la fuente de trabajo. Por eso, en lo personal, y esto quiero hacerme cargo de lo que digo, me pareció una de las injusticias más grandes que he experimentado en este tiempo. Porque, sinceramente, si alguien se está dando lo mejor de sí para que los trabajadores vuelvan a recuperar su fuente de trabajo, es el ministro Lorenzo. De la institucionalidad va a hablar él porque le encanta hablar de los mecanismos parlamentarios. Quisiera agregar una cosa, porque en la medida que los episodios los vive uno personalmente, ¿no? ¿Cuál fue el sentimiento, cuál fue la imagen que me quedó? Es una imagen que tiene mucho que ver con mi vida. Porque yo soy doctor en economía por la Universidad Carlos III de Madrid. ¿De acuerdo? Y yo terminé mi tesis de escribirla aquí en Montevideo.
¿sí? Y gracias a un amigo de una tripulación de Pluna, mi tesis llegó en tiempo y forma para ser presentada en la Universidad Carlos III, y yo pude defender mi tesis y hoy soy doctor en economía gracias a eso. ¿Y qué es lo que me pasó? En ese momento está en el prólogo de mi tesis el agradecimiento a esos amigos, y a ese amigo en particular. Y ese amigo, yo pasé al lado de él, le di un beso y me destrató. Ese sentimiento a mí no me lo saca nadie, porque yo solo tenía gratitud. Solo gratitud. Y esto es humano, no es un sentimiento de sentirse insultado o no. Yo tengo profunda gratitud por la gente que alguna vez en mi vida me presta un servicio y me hace algo que no tenía por qué hacer por mí. Eso lo aprendí desde muy chiquito. Y permítanme, si me provoca cierta emoción, es porque esa es una etapa en la cual yo tuve mucho miedo de no llegar con la tesis. Y si no fuera por la tripulación de Pluna, yo no sería doctor en economía y habría enfrentado el fracaso más grande de mi vida, porque me costó mucho esfuerzo, trabajé mucho, puse mucha energía mía y de mi esposa, que hizo muchísimo por mí. Sobre la convocatoria al Parlamento y los adjetivos, en primer lugar, nosotros como gobernantes estamos obligados a responder ante el Parlamento ante cualquier cuestionamiento, cualquier duda, en los mecanismos que se establezcan, en los que sean pedidos de informes, convocatorias a comisión general, convocatorias a interpelación. Yo he participado de todas esas instancias, de todo ese tipo de instancias. Ninguna de ellas ha implicado de mi parte otra cosa que comparecer y explicar. Por supuesto, que espero que esa convocatoria, si ocurre, cualquiera sea de ellas, ocurra en el marco del respeto que yo suelo tener y que creo que tengo derecho a exigir para mi persona. Por acá. No, quería saber si en la negociación y en lo que piensa el gobierno plantear en las propuestas que llegó, está dispuesto a dar algún otro tipo de subsidio, no sé si por el tema del combustible, por alguna otra vía lateral. Y también quería preguntar sobre las deudas que dejó Pluna, más allá de las que están promocionadas como las de ANCAP, las de Brough, que vienen un poco antes, y también lo de los pasajeros y alguna otra más. Alguna en parte se puede saldar con la negociación, pero con las otras, ¿qué va a pasar? En primer lugar, es una muy buena pregunta esta, porque uno de los datos que yo no he escuchado un análisis a posteriori de la subasta muy relevante es que ya no hubo puja al alza. No había ningún interesado más que el que pujó al alza para adquirir las aeronaves en la subasta. Por tanto, se deriva de eso que el costo del capital utilizado por esas 7 aeronaves, el costo financiero, desbordaba, a mi entender, esa es mi interpretación, la factibilidad del negocio de operar una aerolínea local. Eso me parece que es una de las enseñanzas que nos tiene que dejar este proceso. Porque durante mucho tiempo escuchamos que en la experiencia anterior de Pluna, prácticamente, era un negocio impresionante y que la forma en que se había tramitado y se había llegado a la asociación anterior había prácticamente dejado por el camino una cantidad de gente que tenía negocios perfectos, mucho mejores. ¿Sabe una cosa? En aquel momento no tenía nada prácticamente Pluna, nada. Había que empezar de cero. En este caso, con 7 aeronaves a disposición y con todo el apoyo que el gobierno ofrecía a través de la ley, ¿sabe una cosa? Nadie aplicó, no. Nadie estaba facultado para ofrecer. Entonces, aquí, más allá de plantearlo en términos de subsidios o no subsidios, permítanme, me parece mucho más importante esta condición. Algo hay en la estructura de costos de estas empresas que las condiciones que ofrecimos desbordan a la factibilidad del negocio. Las desbordan. Entonces, esa es la enseñanza que un ministro de Economía tiene que sacar. Un ministro de Economía está obligado a entender cuáles son los fundamentos económicos que están por detrás de que los hechos ocurran. Porque si esto fuera un gran negocio, y si verdaderamente hubiera habido una cantidad enorme de propuestas, ellas se habrían materializado en la subasta. O
se hubieran manifestado en que había más operadores dispuestos a pujar, incluso a la baja, porque, a ver una cosa, ninguno de los oferentes en la subasta, por diseño, por cómo se trabaja técnicamente en esto, sabe si tiene competidor o no. ¿De acuerdo? Por tanto, quien ofertó en esta subasta no sabía que era el único. Nosotros sí sabíamos que era el único. Pero él no. Fue el único que presentó el aval, era el único. A ver una cosa, el fiduciario, Javier Lieberman, el encargado del fideicomiso, el responsable de esto, nos llamó minutos antes de que se concretara la subasta para decirnos que había uno y a qué empresa representaba. ¿De acuerdo? Porque él lo sabía. Y lo que hicimos, que estábamos juntos, además habíamos decidido esperar el resultado de esta instancia juntos, estaba previsto que Enrique llamara al presidente de la República, que estaba en vuelo, y se le llamó al teléfono del avión. Pero se le llamó antes y después de la subasta. Uno para decirle que había uno solo, por eso ese trascendido de que iba a durar 5 minutos. Claro, ¿cómo no iba a durar 5 minutos si le habíamos dicho que había un solo oferente? En realidad las subastas siempre duran muy poco. ¿Sí? Cuando es la subasta de un lote, no duran horas las subastas de un lote, al menos en las subastas que yo conozco. O sea, que el hecho de que ocurra 5 minutos, diría, hasta me puede parecer un poquito mucho. En realidad duró 7, no duró 5. Pero estas cosas se transformaron todo en parte del anecdotario que viste esto de una intencionalidad y de una cosa oculta que no tiene absolutamente nada que ver. Y en segundo lugar, después que se adjudicó, se le dijo al presidente, porque el presidente lo quería saber. ¿Cómo no lo va a querer saber? Si estuvimos trabajando juntos a lo largo de todo este proceso, Enrique y yo, con el respaldo absoluto del presidente de la República y con una cooperación del presidente por resolver este problema que sinceramente creo que es encomiable, verdaderamente encomiable. Ministro. No respondió, ¿va a haber subsidios? A ver, ¿subsidio a qué? Subsidio? Yo no tengo ninguna propuesta. A ver, por favor, ayudémonos a construir, a partir de las preguntas, mensajes que ayuden. ¿De acuerdo? El gobierno hoy sabe algo que no sabía, que si quiere poner en práctica un proyecto como el que pensábamos que se podía ejecutar con estas 7 aeronaves, algo va a tener que poner. Eso es así. Pero esto, a ver, no estoy diciendo nada que sea para alguien que conoce de economía y que conoce de viabilidad de emprendimientos económicos, no dice nada que cualquiera de nuestros colegas o cualquier empresario respondería a esta pregunta igual que yo. Me quiero sacar Ahora, una duda. de todos modos, no confundamos eso con un instrumento en concreto, ¿está claro? Los instrumentos se ven después. Acá se descubrió la necesidad, tomamos constancia que la realidad nos dice hay una necesidad. ¿Cómo se materializa esa necesidad? Hay que estudiarlo. Las deudas están en el concurso. A ver, lo único que quitamos del concurso son las aeronaves. Todo el resto está en la masa acreedora. Y ahí es donde se realiza. No hubo si la subasta al alza hubiera generado más recursos que los que se necesitaban para el pago de la deuda, esos se hubieran volcado a la masa. Pero solo se obtuvo por encima de la base algo así como 100... muy poco, no alcanza a 100 y pico de $1.000 más. Bueno, eso fue lo que se logró. ¿Me permiten también un comentario más sobre el negocio, las consecuencias del negocio, el futuro? Usted fíjese que 7 de las 13 aeronaves que estaban en Pluna se subastaron en 137 millones. ¿De acuerdo? 137 millones. Supongamos que las otras fueran 7 también, que fueran idénticas. Estaríamos hablando de un valor de ese activo, si fuera este que estamos diciendo, evaluado por alguien que lo pagó, estaríamos hablando de 274 millones de dólares. ¿Saben cuánto estaba valorado eso en el balance de Pluna? ¿Y cuál era el costo, por tanto, de esa evaluación? Más de 320 millones de dólares. El exceso de costo de uso del capital en estas empresas conduce a la inviabilidad. ¿Por qué? Porque con un costo de uso del capital muy grande, cualquier vaivén de la empresa
pone a la empresa en una imposibilidad de funcionar razonablemente. Y créame, yo tengo, y aquí también voy a hacer una manifestación que no he hecho hasta ahora, yo en general quedé sorprendido de los resultados que había conseguido en la operación de la aerolínea Pluna, la administración anterior, hasta el último año. ¿De acuerdo? Llevaron adelante un esfuerzo y una realización que yo no creí originalmente que fuera factible. Ahora, quedó claro que cuando ocurre una reversión abrupta de condiciones que afectan los costos operativos, y esa tiene buena parte del problema, el costo de capital era tan grande, que la única forma de cubrirlo era con un respaldo de capital que obviamente no fue posible darle a la empresa. Pero yo tengo, una opinión frente, y esto es para generar polémica, yo tengo una opinión más bien favorable y respetuosa de lo que fue el esfuerzo que se realizó en la experiencia anterior. Ministro, acá. Me quería sacar una duda porque lo tengo poco por acá. Y me va a tener, en este caso, la próxima vez, cuando nosotros podamos traerle soluciones a los problemas, si les parece. Usted dijo que no había tenido contacto con la empresa Cosmos. Usted fue quien ordenó la suspensión de la primera subasta, ¿verdad? ¿Yo? No, yo no estaba en España. Estaba en España, ¿no? Yo estaba, de vuelta, esto, toda parte de las confusiones. Fíjense, yo me subí, fíjense esto, qué curioso. Yo me subí al avión en Barajas, regresando ese viaje, ahora digo en qué estaba. Sí. Bueno, vamos a ponerle todos los aditamentos para generar esa duda que se quiere generar. Se le voy a poner todas. Permítanme. Yo me subí al avión en ese momento creyendo que la subasta ocurría, porque yo llamé a Enrique, que estaba en el Estadio Centenario viendo un partido de fútbol, de Uruguay, y me dijo que no había cambio de planes y que se seguía adelante. Después hubo una reunión de análisis en la que yo estaba en un avión sin contacto, y cuando bajé del avión me pasó una cosa, y es que la señorita de la sala VIP que me recibe me dice, ¿vio que se suspendió la subasta? Y yo quedé perplejo. Perplejo. No lo sabía y me choqueó, porque no lo sabía, y después me estaban esperando además Pedro Apesteguía y Jorge Polgar en el aeropuerto para decirme, ¿sabés que se suspendió la subasta y que quedó para un poco más adelante? O sea, simplemente. Ahora, ¿qué fui a España? Usted sabe que ahora en noviembre se realiza la cumbre iberoamericana en Cádiz, una fecha muy importante para la hispanidad, para la Iberoamérica. Se realiza el encuentro en esta oportunidad en Cádiz. Y Enrique Iglesias, que es alguien a que a mí me cuesta mucho decirle que no cuando me pide por favor que concurra algo, porque es una persona por la que tengo un respeto y una admiración notable, y que le ha hecho tantas ayudas a esta república, a este gobierno y a otros gobiernos, que cuando Enrique pide para ir a algo que yo no iba a ir, decidí faltar a una reunión del Consejo de Ministros e irme a esa reunión. Y sí, fui a esa reunión, era una reunión de alto nivel de ministros de Economía y responsables de política económica preparatoria de la cumbre de Cádiz. Fue larga la reunión, fue tedioso, fui y vine. De esos viajes que he hecho bastante en estos últimos años que estoy en el ministerio, me ha tocado bastantes veces, y como no me gusta viajar, además, a pesar de todos creen que me gusta mucho viajar, a mí no me gusta nada viajar. Si me permiten, igual quiero decir una cosa. No hubiera habido ningún problema porque estaba dentro de la postura nuestra de gobierno promover la subasta. Nosotros queríamos que los aviones se vendieran. Y por lo tanto, éramos vendedores. Hicimos gestiones con todo el mundo para estimularlo. Tal es así que no solo hablamos con todos los que se vinieron a entrevistar. Me olvidé de traerles un CD que era lo que le entregábamos a cada uno que preparó el ministerio de los supuestamente interesados. Sino que si no manifestaban interés, le decíamos si no conocían a alguien para que se viniera a presentar. Lo hicimos con las empresas y lo hicimos con nuestras embajadas, por la colaboración del ministro Almagro y de toda la estructura del ministerio. Y es más, digo por si aparece y ustedes lo averiguan, para que no tenga ningún secreto. Embajadores nuestros de países árabes y de países latinoamericanos se entrevistaron con dueños de empresas aéreas para estimularlos a participar de la subasta.
¿Por qué? Porque nosotros no podíamos darnos el lujo de que la subasta fracasara. Lo hicimos antes de la que suspendimos y lo hicimos con mucho más intensidad de la después. ¿Por qué? Porque teníamos un propósito. De todos los objetivos, uno de ellos era vender las aeronaves. Entonces, no hubiera habido nada pecaminoso y ojalá hubiéramos estado los ministros recorriendo algunos países entrevistándonos con todas las empresas, pero no nos daba el tiempo para estimularlos a que vengan a participar. Ahora, lo hacemos con esto, lo hice yo personalmente en España, sí, solo en España y en Brasil y en Chile, por la ley de participación público-privada, para estimular a empresas extranjeras que vengan a Uruguay a invertir en procesos de infraestructura. ¿Dónde está el pecado? En ningún lado, correcto. Sin embargo, eso podía ser una suspicacia adicional sobre un proceso que en realidad, fíjense que nosotros lo presentamos con claridad. Creo que no hemos dejado de responder a una sola de las preguntas planteadas. Y creo, sinceramente, que más allá de que cuando uno siembra un manto de duda, después quedan suspicacias y dudas adicionales, yo creo que las respuestas que dimos tienen dos características. Son precisas, son creíbles, porque si no hubieran repreguntado, y además son sinceras. Son sinceras, no estamos especulando. Y estamos, sí, déjennos ganar en tranquilidad, replegarnos a tratar de solucionar los problemas que tenemos. Fíjense que este episodio ocultó que se aprobó la rendición de cuentas en el Senado. Y que todo lo que en algún momento se presentó, que iba a ser un gran conflicto, bueno, ya tenemos rendición de cuentas que va a diputados, va a tener ratificación, y el país sigue funcionando, y el país sigue progresando, y sabe una cosa, y van a llegar nuevos problemas, y van a llegar gente que los tenga que resolver. Nosotros somos servidores públicos para resolver los problemas planteados. Ese es el enfoque con el que hemos trabajado, seguiremos trabajando. Por supuesto, no le tiramos de las orejas a nadie, ni pretendemos que nadie cercene su derecho a opinar, especular e incluso idear ideas que nos involucran. Es parte de ser una persona pública. Es así. La tranquilidad la tiene uno, no viene de todo eso. No viene de todo eso. Una última pregunta. La última. Sí, lo último. Dicen que no hubo ocultamientos, pero esto puede ser de parte del gobierno, no así de los empresarios, por el tema de identidad y de la conexión que había entre ellos. En caso de que todo haya sido una operación ideada por López Mena, ¿el gobierno tiene algún reparo en ello? A ver, no tenemos por qué especular respecto a esta pregunta. Nosotros subastamos unas aeronaves y se nos entregó lo que queríamos a cambio para decir si el proceso de subasta era válido o no. Esa es la única consideración. Entonces es no. ¿Eh? Entonces la respuesta es no. De vuelta, ¿por qué hay que responder monosilábicamente a algo que uno puede explicar? ¿Por qué esto se vuelve tan maniqueo? ¿Por qué no podemos explicar las cosas en detalle, con argumentos? ¿Por qué vaciamos la discusión y la argumentación y la transformamos en insulto, prejuicio y ataques que solo generan incidencia? Yo creo sinceramente que a lo que llamamos institucionalidad en Uruguay es a que algunas cosas de estas no ocurran. Por supuesto, que cuando hay manto de dudas y todo esto, al gobierno le compete limpiar la cancha. ¿De acuerdo? Sí, nosotros tenemos que ayudar a limpiar. Créame que nadie más que nosotros, que este gobierno, quiere que esta historia y sus dudas de manera terminante se despejen. Pero ¿sabe una cosa? Cuando se construyen este tipo de situaciones, no depende solo de lo que hagamos nosotros el poderlas desbaratar. De todos modos te digo que los hechos van a hablar y ahí actuaremos. Yo puedo pensar que muchas cosas de los que están acá. Incluso puedo pensar que van a tener determinada conducta, que me pueden agredir, o no quiero poner demasiados ejemplos. Entonces actúo prematuramente porque me puso en la cabeza que tú vas a actuar. No, se actúa. Cuando comprobemos que los hechos son ilegales, nos perjudicaron en algo, actuaremos. Mientras tanto, no especulamos.
Nosotros pusimos unas reglas. Esas reglas se cumplieron hasta el momento. Se cumplieron, se van cumpliendo. No nos queda otra que cumplir. Punto. Y entonces, en pos de la transparencia, ¿no sería bueno decir quién dio el aval, ya que no hay secreto bancario para un crédito, sino que solo hay secreto bancario para los pasivos? Sinceramente, esta pregunta, yo no conozco la respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? No la conozco, porque no conozco mucho de la operativa bancaria. Insisto en este tipo de tramitaciones y de lo que son las obligaciones. Sugiero preguntárselo a funcionarios del Banco República o a sus autoridades. Lo van a responder, porque no hay nada que no se pueda responder. Fíjense que el único elemento objetado en la actuación del República es que el presidente hizo lo que tenía que hacer. Imagínense, yo preguntaría esto, imagínense que el presidente del Banco República, porque le genera dudas y no sabe cuándo va a ser la reunión de directorio, dice a ese aval que se presentaba en forma, dice que no otorga la garantía de mantenimiento de oferta. Y el país se quedaba sin el resultado. ¿A usted le parece que eso hubiera sido responsable desde el punto de vista del accionar del funcionario? ¿Del presidente del Banco República? Yo sinceramente creería que no. Hizo lo contrario, y ese es el problema. Actuar bien nunca puede ser el camino equivocado. Ahora, ¿las cosas se pueden enredar? Sí. ¿Qué nos compete a nosotros? Desenredarla. ¿Y sabe lo que siento yo estos días? Que hay mucha más gente ayudando a desenredar todo esto que gente que esté tratando de enredarlo. Y yo estoy muy satisfecho. Ese es el país en el que quiero vivir. Muy bien, damos por finalizada esta conferencia de prensa agradeciendo a los señores ministros, así como a todos los medios de prensa. Buenas tardes.